Bien, en esta hora le saluda su amigo y servidor, Pastor Alberto Giraldo, quien por la gracia de Dios estamos ubicados en la Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia del Movimiento Misionero Mundial. Un saludo y un abrazo muy especial para todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan en esta hora. En el día de ayer no pudimos transmitir, pero hoy estamos prácticamente resarciendo lo que no se pudo hacer y queremos pedir disculpas, pero en esta hora queremos transmitir el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y queremos empezar con una oración pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos asista, que nos guarde, que nos proteja y que esta palabra que va a ser expuesta sea de gran bendición y de gran consuelo y ánimo para todos los oyentes. Puede acompañarme en esta oración. Padre bendito, gracias por esta palabra que tú nos vas a regalar. Te ruego, Dios mío, que utilices mi vida como un canal de bendición a través del cual tu palabra corre y sea glorificada. Permítenos, oh Dios, ser edificados. Permítenos, oh Dios, obrar de una manera poderosa y especial. Te ruego, Dios mío, que tengas misericordia en nosotros y nos edifiques de una manera grande. Oh Dios, permite que esta palabra no retorne vacía, sino que cumpla tus planes y tus propósitos, por el cual tú permites que sea enviada. Y la gloria toda te la entregamos a ti, Dios bueno, en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bien, estamos agradecidos con Dios, estamos contentos por las misericordias de Dios, y yo deseo que también usted esté disfrutando de las más ricas bendiciones del Dios del cielo. El Dios del cielo es grande en amor, el Dios del cielo es grande en misericordia, en perdón y en fidelidad. En esta hora, con la ayuda del Señor, vamos a titular el mensaje: ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Elías? Este es un sermón que es muy breve, es muy corto, pero que a la vez es muy profundo. Tiene muchas riquezas espirituales. La palabra de Dios nos habla de este sermón biográfico. Es una vida muy ejemplar. Este hombre tuvo conocimiento de una manera especial del Dios del cielo. La palabra de Dios dice que en alguna ocasión él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea que era una persona que disfrutaba, que mantenía en la comunión con nuestro Dios. Pero el texto que vamos a analizar con la ayuda de Dios está en el libro de Segundo de Reyes, en el capítulo 2, el verso 14, donde dice: y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Dónde está, digámoslo así, el tetragramatón, el yo soy, el eterno, el yo seré, el Elohim de Elías? De tal manera que aquí podemos ver un gran objeto de nuestros deseos, que es Dios. Jehová, el Dios de los cielos, el Dios de Elías, con todo, es también un Dios floreciente. Su ausencia sería un desastre y muerte para nuestras vidas. Aquellos que entran en alguna obra santa deberían buscar al Dios que estuvo con sus predecesores. En este caso, vemos que hay un Dios todopoderoso. Hay un Dios que no dejó en vergüenza a este gran siervo del Señor. Qué misericordia que el Dios de Elías fue también el Dios de Eliseo, y también será con nosotros, aunque quizás de diferente manera, porque Dios a todos no nos usa del mismo modo, de tal manera que como Dios usó a Elías, algunos lo consideran como un profeta de fuego, un profeta que fue usado de una manera sobrenatural. La palabra de Dios nos dice que nosotros no necesitamos antigüedades del pasado, ni tampoco novedades para el presente, ni maravillas para el futuro. Usted y yo lo que sí necesitamos es el Dios Trino,
el Padre al Hijo y al Espíritu Santo. Y veremos entre nosotros maravillas iguales a las del tiempo del Dios de Elías. La palabra de Dios sigue diciendo, ¿y dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Señor de Elías? En aquel tiempo había apostasía, en aquel tiempo había idolatría, había adoración a Baal, a Astaret. Allí había una mujer malvada llamada Jezabel, que había venido del extranjero y había introducido esa idolatría a los ídolos paganos, de tal manera que el rey Acab, el rey de Israel, cuya capital es Samaria, se había dejado, digamos, gobernar por esta perversa mujer. Y vemos cómo Elías, de una manera valiente, de una manera esforzada, estuvo dispuesto a arriesgar aún su propia vida con tal de exaltar el nombre precioso de nuestro Dios. El antiguo manto usado con fe en el mismo Dios que partió las aguas del Jordán, aquí y allá el poder está donde acostumbra estar. Sabemos que Dios está vivo, nuestro Dios es real, nuestro Dios es poderoso, Él está dispuesto a socorrernos, Él está dispuesto a bendecirnos, Él está dispuesto a obrar de una manera especial. Aquí podemos ver como una especie de pregunta convertida en oración. En nuestros días, nuestra única necesidad es el Dios de Elías, el Dios que le guardó fiel, que debe mantenernos firmes, aunque fuéramos dejados solos en la verdad. La palabra de Dios habla de que él había quedado solo. Sin embargo, Dios no lo había dejado solo. Él estuvo allí al lado de 7,000 hombres que ni se arrodillaron ni besaron a Baal. Hoy también necesitamos al Dios de Elías, que escoja hombres que le sirvamos al Dios verdadero, sin temor, sin amenazas. El Dios que levantó un muerto por medio de él debe hacernos levantar a los hombres muertos en los pecados. Usted se acuerda de la hija de aquella mujer que fue hospedadora, que fue muy detallista con Elías, que lo hospedó en su casa. Vemos que Dios usó a Elías para resucitar a aquel joven, a aquel muchacho. El poder de Elías, el Dios de Elías, también hoy puede resucitar a muchos que pueden estar muertos en delitos y pecados. El Dios que le dio el alimento para un largo camino debe hacernos aptos para el peregrinaje de la vida y preservarnos hasta el fin. Vemos que un ángel de Dios se le presentó en 2 ocasiones a Elías cuando él estaba durmiendo allí en el desierto en un enebro y también en la cueva, y con aquella torta cocida en ascuas de fuego y esa botija de agua, él caminó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, al monte de Dios. El mismo Dios de Elías también puede suplir nuestras necesidades en este tiempo de esta cuarentena. Vemos que Dios sustentó con pan y también carne por la mañana, y también con pan y carne, y bebía agua del arroyo Queriad durante 3 años y medio hasta que faltó la lluvia. De tal manera que Dios también puede proveer. El Señor puede poner mesa en el desierto. El Señor no dejó morir de hambre a su siervo. El rey David decía: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hoy también nuestro Dios puede suplir. La Biblia dice: mi Dios pues suplirá todo lo que les falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. También dice que Dios es nuestro pastor y nada nos faltará. En lugares de delicados pastos nos hará descansar, junto a aguas de reposo nos pastoreará, confortará nuestra alma, nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Dios moraré por largos días. El Dios que dividió el Jordán para que el profeta pasara,
no nos faltará cuando nosotros crucemos nuestro Jordán espiritual para entrar en la Canaán celestial. Hay un Dios todopoderoso. Me llama la atención cómo en 3 ocasiones vino un capitán con 50 soldados. El primer grupo fue prácticamente calcinado. El segundo grupo también fue calcinado. Pero el tercer grupo, cuando dijo: desciende, varón de Dios, el rey te manda llamar, aquel hombre se humilló, se postró, dijo: ruego que mi vida sea de estima delante de ti y la de estos soldados. Como se humillaron, Dios les perdonó la vida a aquellos hombres. Porque déjeme decirle que es mayor la autoridad espiritual que la autoridad militar, o la autoridad política, o la autoridad eclesiástica. La autoridad de Dios es muy superior, porque viene de la máxima autoridad. Aquí vemos una pregunta contestada: ¿dónde está el Dios de Elías? El Dios de Elías no ha muerto, no duerme, ni está de viaje. Es un Dios que nos cuida, que está pendiente de nosotros. Está todavía en el cielo mirando a sus escogidos. Puede que estos tengan que esconderse en cuevas, pero el Señor sabe que somos suyos. El Señor está dispuesto a escuchar nuestras sencillas oraciones. La Biblia dice que antes de que nosotros clamemos, ya Dios sabe cuál es nuestra demanda. Y Él tiene todavía que ser movido mediante la oración para bendecir una tierra sedienta. Qué maravilloso es que el Dios de Elías respaldó a Elías en la palabra. Cuando se presentó ante el rey Acab, dijo: de aquí en adelante no habrá lluvia sino por mi palabra, ni habrá rocío sino por mi palabra. Oh, qué bueno es que el Señor, el Dios del cielo, el Todopoderoso, cerró la lluvia. No hubo agua hasta que el siervo de Dios no lo hablara. Ese es un respaldo muy grande. Y por eso hoy, más que nunca, necesitamos al Dios de Elías también, para que se sigan haciendo esos milagros, esas maravillas, esos prodigios. También vemos que Dios puede venir en venganza. No oís las ruedas de su carro, Él arrebatará a su pueblo. Cuán bueno es tener su presencia y ser ceñidos con su fortaleza. Tenemos que vivir de tal modo que nunca más tengamos que hacer tal pregunta. En una ocasión se dice que el Dios de la reina Clotilda gritó el infiel Clovis I de Francia cuando se halló en apuro sobre el campo de batalla. Este hombre decía: Dios de la reina Clotilda, concédeme la victoria. Pero preguntamos, ¿por qué no llamó a su propio Dios? Hay gente que confía en el Dios de otros, pero aquí tenemos que tener también un Dios personal. Está bien que Dios se manifieste en algunos siervos, en algunas siervas, que Dios respalde a algunos siervos, pero lo importante es que Dios nos respalde también a cada uno de nosotros. Nuestro Dios debe ser personal, lo debemos sentir en nuestro corazón. Se cuenta también de Sanderson, que era un gran admirador de Sir Isaac Newton, quien le había hablado del Evangelio cuando estaba en su salud, que se le oyó decir con acento desesperado en su lecho de muerte: Dios de Sir Isaac Newton, ten misericordia de mí. Y pregunto, ¿por qué cambiar de Dios a la hora de la muerte? Hoy usted y yo podemos tener un Dios real, un Dios vivo, un Dios personal. El Dios de los cielos se hace presente. Usted y yo podemos tener al Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el único, el poderoso, el verdadero. El Dios de Elías le dio a Eliseo un poco de tiempo, una experiencia tan dulce, que él supo, digamos, depender del Señor y de las misericordias de su bendición. Vemos cómo en el monte Carmelo el Dios del cielo lo respaldó, vindicó que él era su siervo, cómo cayó fuego del cielo y cómo fue exaltado delante del pueblo. Y el pueblo comenzó a gritar: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Hoy también queremos que el Dios de Elías se manifieste, y todo Palmira y los alrededores, donde quiera que llegue
y este internet, mucha gente se convierta al Dios de Elías, al Dios verdadero, al Dios todopoderoso. Pero ¿dónde está en este tiempo el Dios de Elías como estaba en aquel tiempo, con señales, con prodigios y maravillas? Aquel Dios que arrebató a Elías, lo transportó al cielo en un carro de fuego y también con caballos de fuego y lo llevó hacia arriba. Hoy también necesitamos el Dios de Elías que nos ayude, que ese poder se manifieste en muchos de nosotros para que hayan señales, maravillas, prodigios, milagros en el nombre del Señor Jesucristo. Nuestra mesa a veces está cubierta de buenos manjares y de buena comida, sin embargo nuestras almas pueden estar hambrientas. Nuestras bendiciones se parecen a veces a una nube matinal que oscurece la faz de los cielos, prometiendo una grande lluvia, pero pronto se disipa convirtiéndose en una nube tan pequeña como la palma de la mano, que a veces no vale para nada. Sin embargo, esta generación está cegada por los medios a que tiene probabilidades. Hoy necesitamos la manifestación poderosa del Dios de Elías. El Dios de Elías le dio la valentía para hacer frente a la más insolente maldad de la generación en que vivía, aunque era una de las peores. Y esto aparece particularmente en su encuentro con el rey Acab. Este hombre lleno de Dios se le enfrentó a aquel rey pagano, a aquel rey mundano, idólatra. Vemos que el rey Acab quiso amedrantarlo, diciendo, eres tú el que turba a Israel, pero el profeta de Dios lleno de Dios le dijo, no, yo no he turbado a Israel, eres tú el que turbas a Israel, y esa mujer Jezabel que ha entregado a todo el pueblo a la idolatría. Hoy también tenemos que levantarnos contra la idolatría, la mariolatría, los fetiches, contra esas cabalas, contra todo ese paganismo, porque nuestro Dios es espíritu y los que le adoramos en espíritu y en verdad es necesario que le adoremos. ¿Dónde está el Dios de Elías ahora, cuando las iniquidades de nuestro tiempo encuentran tan poca resistencia y un rostro firme por Dios, una lengua hábil para hablar por Él y un corazón dispuesto a orar son tan necesarios hoy? Los pecadores mundanos, aunque sostienen una mala causa, la prosiguen valientemente. Hoy vemos el homosexualismo, el lesbianismo, sin ninguna vergüenza, sin ningún pudor. No les da vergüenza exponer lo que ellos sienten, lo que ellos hacen. Sin embargo, hoy vemos muchos cristianos y el pueblo de Dios cómo se avergüenza del nombre de Dios por temor, por cobardía. Temen comprometerse con Dios y con la gente. Si Dios no nos da otra motivación más apta para nuestros días, nuestra confianza en Dios puede ser traicionada y tendremos quizás que lamentarnos, y habrá una generación que nos va a seguir, pero que quizás no podemos ser modelos de ejemplo para ellos. Tenemos que ser el dechado de la grey. Tenemos que demostrar que realmente Dios existe, que Dios es real. El Dios de Elías fue notorio en el tiempo de Elías. ¿Quién podía dudar del poder de Dios a través de su siervo? Hoy también se necesita que el poder de Dios se manifieste a través de su pueblo, que la gente no tenga la menor duda de que hay un Dios todopoderoso, un Dios grande, un Dios sublime, un Dios que salva, un Dios que sana, un Dios que liberta, un Dios que perdona, un Dios que tiene toda la para responder a nuestras peticiones. El Dios de Elías le hizo experimentar el prodigioso hecho de que podía ir tan lejos con una sola comida. Este hombre se alimentó con una comida celestial, el ángel se la dio, le dio una torta cocida en el ascas de fuego y también una botija con agua. Y con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ese Dios de Elías también lo necesitamos hoy. Que Dios nos dé esa capacidad de tener alimento espiritual
para que muchas personas tengan esa fortaleza espiritual de ser sustentados, de poder resistir la tentación, de poder decirle no al pecado, a la maldad, de poder consagrarse limpios para Dios. Donde en este tiempo podemos experimentar en el terreno espiritual esas comidas espirituales. Hoy hay mucha comida espiritual menguada. Hoy hay nubes sin agua, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, nubes sin agua, dice la palabra de Dios. Entonces, hoy tenemos el Dios de Elías que nos puede sustentar con esa comida espiritual prodigiosa, maravillosa, sustentadora, cuidadora, protegedora. El Señor parece estar diciendo a su pueblo: levántate, come, pues gran camino te resta. Y quién sabe las dificultades que experimentaremos en tal viaje. Hay algunos cristianos que pueden que tengan que pasar literalmente muchos días antes de conseguir otra comida espiritual. El Dios de Elías, que sacó a Elías del desespero, del desánimo, de la frustración, de ese estrés donde él quería morirse. El Señor se le presentó, le dijo que saliera a la puerta de la cueva. Vemos cómo hubo un huracán, vino un viento tempestuoso que rompía los montes, que golpeaba con ímpetu los collados, pero Dios no estaba allí. Pero el mismo Dios de Elías hizo un terremoto fuertísimo, la tierra temblaba, los montes se estremecían, pero Dios no estaba allí. Después del terremoto vino un gran fuego, porque Dios dice que Él nos va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Ese fuego pentecostés, ese fuego del Espíritu Santo, lo necesitamos hoy más que nunca. Pero después la Biblia dice que vino un silbo suave y apacible, y Dios le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Ese Dios de Elías lo necesitamos para que saque también a muchos creyentes, muchas mujeres de Dios que están enclaustrados, encerrados, acobardados, que no han vuelto a testificarle a nadie de Cristo Jesús, que no han vuelto a orar por los enfermos. Dios los necesita en el campo de labor, en el campo de batalla. Puede ser utilizando estos mismos medios que Dios nos da a través de las redes sociales para que mucha gente también sea edificada. Oh, el Dios de Elías se necesita hoy. Ese Dios que resucita muertos, que provee, que hace milagros, que guarda a sus siervos, que los sustenta 3 años y medio en el arroyo Queriat y les da pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebían agua del arroyo. Ese Dios que sustentó a Elías a través de una viuda pobre en Sarepta, cómo Dios multiplicó la harina de la tinaja y también reprodujo el aceite de la botija hasta que hubo lluvia en toda la faz de la tierra. Oh, que Dios nos ayude también, como a Elías, que cuando clamemos Dios nos responda y cuando volvamos a clamar Dios nos vuelva otra vez a responder. El Dios de Elías le quitó dificultades cuando él mismo no podía hacer nada. El Jordán se dividió. El mismo modo, vemos a Pedro que vio la puerta de hierro abierta ante él por sí sola. Pues cuando el Señor toma la obra en sus manos, por desesperada que sea la situación, todo irá bien. Amados, hoy necesitamos el Dios de Elías que se manifieste una vez más en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestros hogares. Aquel Dios que está poderoso, Él sigue vivo. La Biblia dice en Malaquías que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. De tal manera que el Señor quiere que usted y yo estemos dispuestos a buscar su rostro, a inquirir de Él, porque Él está dispuesto a ayudarnos. Él está dispuesto a socorrernos. Amados, que esta predicación sirva de aliciente, de ánimo, para que sigamos confiando en el Dios único, en el Dios que todo lo puede. Si Dios respaldó a un hombre que tenía pasiones semejantes a las nuestras, ¿cómo no nos va a respaldar a usted y a mí en este tiempo que tanto lo requerimos y lo necesitamos?
Amados, Dios no hace acepción de personas. El Señor está dispuesto, Él quiere, y si usted quiere, seguro que también al que cree todo le es posible. Vamos a orar pidiéndole al Señor su ayuda, una vez más, su misericordia y su favor. Padre bendito, gracias en esta hora por esa palabra especial que tú nos regalas. Gracias, Dios mío. Te ruego, Dios mío, una vez más, que seas obrando de una manera poderosa y especial. Cuánta gente necesita ese poder vivificador, esa palabra nueva, esa palabra viva en su alma, en su espíritu. Señor, así como usaste a Elías para resucitar muertos, úsanos también a nosotros en este tiempo, para que muchas personas que están muertas en delitos y pecados reciban vida juntamente con Cristo y por gracia sean salvos. Dios mío, así como sustentaste de una comida celestial a Elías y también le has provisto agua y con esa agua caminó 40 días hasta orar el monte de Dios, danos también esos alimentos que son ricos espiritualmente, aún físicamente, materialmente, porque tú eres poderoso para hacerlo. Oh Dios maravilloso, así como preservaste la vida de Elías, nadie le pudo hacer daño, aunque el rey Acab lo buscaba todos los días para matarlo, pero Dios lo escondía, Dios lo guardaba. Escóndenos, oh también Dios Todopoderoso, de los enemigos, de aquellos que nos quieren hacer daño. Guárdanos, protégenos, escóndenos como la niña de tus ojos, guárdanos en el hueco de tu mano. Oh Dios, vuélvelas sobre sus propias cabezas y permítenos seguir avanzando, permítenos seguir adelante en el nombre precioso de Jesucristo, porque Jesucristo es el Señor. También, Padre mío, así como lo guardaste de aquellos secuestradores, de aquel capitán y sus 50 soldados, y tú obraste de una manera sobrenatural, también en este tiempo guárdanos de los adversarios, de las amenazas, del peligro, de aquellos que quieren hablar en contra nuestra. Interviene, oh Dios del cielo. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres poderoso, tú eres precioso, tú eres grande y sublime. Te ruego que también sane los enfermos, que liberte los cautivos, que rompa cadenas, que bendigas a cada oyente, a cada hombre, a cada mujer que busca tu rostro. Permítenos ser edificados, Dios del cielo, en el nombre precioso de Jesucristo, porque Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, buen Dios. Gracias por este tiempo, por esta palabra. Permite que esta palabra produzca los frutos por el cual tú has permitido que sea enviada. Y la gloria toda es para nuestro Dios. Señor, mira las peticiones de cada oyente, de todos los que nos sintonizan en esta hora. Glorifícate bendiciéndoles, ayudándoles, prosperándoles, y que sigamos confiando en ti, porque veremos tu gloria en el nombre maravilloso de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bien, en esta hora estuvo con usted su amigo y servidor, Pastor Alberto Giraldo, quien les desea las mejores y más ricas bendiciones en esta hora, y que Dios les continúe bendiciendo. Amén.